y alégrate con nosotros, Padre. Sopla vida sobre nosotros, Señor. Aliento de gracia, aliento de tu presencia, Padre. Aliento de tu amor, Señor, porque eres nuestra ayuda, eres nuestro socorro, Padre. Gracias, gracias. Gózate con ellos, Padre. Oh, Señor, aún en Panamá, Señor, a tus siervos los bendecimos, Señor. Nos fuimos con ellos, aún en Costa Rica, Padre. Tus siervos, Señor, sean llenos de tu gloria. Y aquí en Colombia, Señor, a diferentes lugares, Padre, diferentes siervos, Padre. Algunos están pasando por angustia, Señor. Tu mano, tu unción sea sobre ellos, Padre. Renuévalos. Ayúdales, Señor, en este tiempo de pandemia, Señor, y que salgan victoriosos, ministrando a tu pueblo, Señor, pero también trayendo vida, renovación sobre cada uno de ellos, Padre. Exáltate, Dios mío. Y así, Señor, cada petición, Señor, oh Dios, sea levantando, sea llenando, Padre, sea trayendo sabiduría, Señor. Gracia abundante, Señor, sobre todas las cosas. Por ser nuestro socorro, eres nuestra ayuda, eres nuestro Dios. Imparte bendición, Señor, y rodea todo este día, Señor, con tu presencia a tus hijos y a tus hijas. Reposamos en ti, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Qué gozo es poder estar este día con ustedes y poder disfrutar de la comunión del Señor y poderle cantar al Rey Todopoderoso y decirle: Dios, tú eres precioso, tú eres maravillosa. Yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes en ti. Él se ha propuesto tomarte de la mano y enseñarte cosas grandes y ocultas, que tal es el texto que he tomado esta mañana para compartir. Y voy a iniciar con lo que dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 9. Un conocido versículo que es una promesa para cada uno de nosotros, que tiene que ver con la revelación por el Espíritu de Dios que nos trae. Y definitivamente Dios nos ha equipado de una forma tan maravillosa que a veces nosotros descuidamos lo que realmente Él ha hecho en nuestra vida. Y dice en el capítulo 2 versículo 8, voy a leer, dice que ninguno de los príncipes, está hablando de la sabiduría, de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y escucha lo que dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué hermoso es saber que tenemos una ayuda incondicional de parte de Dios. Dios, en su omnisciencia, omnipotencia, sabía que solo no podemos, que en la salvación tenemos que ser, y en este camino tenemos que ser hombres y mujeres esforzados. Aquí no hay lugar para la pereza, aquí no hay lugar para la distracción, aquí no hay lugar para otra cosa, sino para ocuparnos sinceramente de servir y de seguir a nuestro Dios, que es todopoderoso. Y Él, en este tiempo, yo sé que ahora más que nunca Él quiere revelar esos secretos que tiene guardados para ti y para mí. Yo a veces le digo: Señor, ¿y por qué no me revelaste estas cosas antes? Y siempre hay una respuesta de parte de Dios que me dice: porque tu corazón no estaba preparado. Porque Él necesita hacer un proceso de limpieza en nuestro corazón, para que lo que Él nos muestre, Él nos revele a través de su Espíritu Santo, no creamos que son locuras, sino que es una revelación preciosa que Él quiere hacer sobre ti y sobre mí. Quiero ver y quiero ir al Antiguo Testamento. Y en Isaías capítulo 48 está hablando de algunas cosas que me parece bien interesante, porque le está llamando la atención al pueblo de Israel, que quizás es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros en este tiempo. Y escucha lo que dice a partir del versículo 1. La semana pasada estuvimos meditando en el versículo 17 en adelante, que estaba, inclusive les dejo un texto para que se aprendieran, que es el versículo 17. Espero que te lo sepas de memoria o te lo aprendas en estos días.
En el versículo 1 dice: oí esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, yo antes lo dije, y de mi boca salió, dice la palabra. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Ahora, quiero parar ahí un momento y explicar un poco lo que la palabra está diciendo. El pueblo de Israel a esta altura, y una de las demandas que Dios le está haciendo a ellos, es que Dios se manifestó por muchos momentos a su presencia, pero ellos simplemente se quedaron en la confianza de que, como era invocado el nombre del Señor, como eran de Israel, como eran de Jerusalén, pensaba que era suficiente. Y lo voy a aplicar de la siguiente manera: como si nos pareciera suficiente a nosotros el asistir a una reunión dominical, y pensamos que eso es todo en la vida del hombre, cuando Dios está pidiendo cosas mayores para cada uno de nosotros. Está pidiendo un compromiso, y ellos se quedaron confiados en que era suficiente en tener el nombre de Jehová sobre la nación, sobre su pueblo, y sobre todo habitar en Jerusalén. Y ellos pensaron en su religiosidad, que eso era suficiente. Y algo que les dice el Señor en el versículo 3 es que Él les anunció con tiempo realmente lo que les iba a pasar. Por eso dice el versículo 3: lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Ahora, esto me da una seguridad tan grande en el Señor, que lo que nos ha prometido a nosotros lo va a cumplir. Pero no es suficiente meternos en una religión donde solamente es de 4 paredes, donde religiosamente asistimos a un culto, o religiosamente cantamos y a veces hasta lloramos en un momento de alabanza, sino que lo importante es un compromiso total con Él. De nada sirve ir a la mejor iglesia, escuchar al mejor predicador, siervo de Dios, que a veces para nuestros oídos es agradable su enseñanza, pero no estamos dispuestos nosotros a hacer absolutamente nada, porque lo que Dios dice, y es lo que está diciendo el versículo 3, lo que pasó ya Dios lo había anunciado. Lo que pasa en estos días, en alguna manera Dios ya lo había dicho. Está escrito en la palabra que vendrán pestes, que vendrán angustias sobre la tierra. Y como cristianos no debe extrañar, sino que antes, al contrario, tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros. Y lo que yo les digo siempre es que si vivimos para el Señor, porque tenemos un Dios personal, no un Dios de un lugar, un Dios que camina con nosotros. Y lo que dice el versículo 3 me llama de seguridad, y te imparto seguridad sobre ello, porque le está diciendo al pueblo y nos está diciendo a nosotros: lo que pasó antes yo lo dije. He hablado con muchos pastores y algunos profetas inclusive, y dice: el Señor escondió esta peste. Y después de que sucedieron las cosas, algunos trataron de decir: no, el Señor sí me lo había dicho. Mejor te calle la boca, porque Dios guarda secretos que a veces lo revela porque nosotros no hemos creído, pero ya Él lo tenía dispuesto. Dice: y de mi boca salió. Y luego hay 3 palabras bien interesantes. Dice: lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Lo que Dios te dice, Él lo va a hacer pronto, aún lo que falta por hacer, y va a ser una realidad para nosotros, tanto en las advertencias que Él nos hace, como también en las promesas que te hace a ti. Qué hermoso es cuando podemos disfrutar de esa comunión con Dios, que nos revela lo que quiere, cuando se vuelve palpable esa voluntad, cuando nos instruye, cuando disponemos nuestro corazón para recibir esa enseñanza, porque sale de la boca de Dios. Ahora, hay algo bien interesante en este pasaje a partir del versículo 4 que nos está diciendo la palabra. Dice: por cuanto
conozco que tú eres duro, barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Qué hermoso es que Dios sabe lo testarudo que somos nosotros. O a veces digo yo lo cabecihuecas cuando traduzco la palabra necio, porque Él sabe a veces lo terco que somos, que no aceptamos la corrección de Dios y no aceptamos el consejo de Dios. Y yo le he dicho a la iglesia, le he enseñado a muchos de ustedes que me están escuchando, que hay dos formas de aprender las cosas. Uno es por instrucción. Si abrimos el corazón para entender lo que Dios dice a través de la palabra y la ponemos en práctica, u otra por experiencia, que es el camino más largo. Y hasta que no nos golpeamos, hasta que Dios no nos dice de mil maneras, no decimos: ah, Señor, ahora sí lo estoy entendiendo. Y esto es lo que está diciendo el Señor: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Y escuche lo que dice el versículo 3, que tiene que ver mucho con lo que leíamos en 1 Corintios 2:9. Dice: te lo dije ya hace mucho tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras. Y escuche lo que Dios sabe escuchar de parte de nosotros. Mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundación mandaron estas cosas. Cuando mezclamos la adivinación, y a veces se filtra mucho dentro del pueblo de Dios, salen adivinos creyendo que son inspirados del Espíritu Santo. Por eso el pueblo tiene que tener tanto discernimiento para escuchar lo que Dios lo dijo. Y Dios lo anuncia con tiempo, simplemente para que no digan que fueron las tinieblas las que revelaron los secretos de Dios. Y escuche lo que dice el versículo 6. Míralo en tu Biblia si la tienes allí. Dice: lo oíste y lo viste todo. ¿Sabe qué te dice Dios en esta mañana? Tú has visto muchas maravillas que yo he hecho contigo. He manifestado mi brazo de poder sobre ti. Has comido de mi mesa. Has disfrutado de mis manjares. Y habiendo probado la salvación, habiéndonos deleitado en la presencia del Señor, nos quedamos inquietos, como si nada hubiera pasado en nuestra vida. Así es nuestro corazón. Por eso estaba diciendo él que nuestra cerviz es una cerviz dura la que tenemos, de hierro, y una frente de bronce, porque no pensamos realmente las maravillas de Dios. Y él dice algo bien especial en el versículo 6 y dice: ¿no lo anunciaréis vosotros? Escuchen, voy a leer completo lo que dice la parte del versículo 6. Dice: lo oísteis y lo visteis todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? No solamente nuestro corazón es duro, nuestra frente es dura, sino que nuestros labios están cerrados para publicar la grandeza y las maravillas de Dios. La verdad, muchas veces tenemos corazones desagradecidos para con Dios, sabiendo que nos ha colmado de bendiciones, de privilegios, y no lo anunciamos. Nos quedamos con las bendiciones, nos quedamos con la manifestación gloriosa del Señor, cuando Él lo hace para que nosotros lo publiquemos. Lo que nos habla lo podemos decir, así no esté sucediendo todavía. Y miren lo que dice la parte final del versículo 6. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Y es lo que el Espíritu de Dios está revelando a sus siervos, a sus siervas. Hay un tiempo de revelación sobrenatural que está dispuesto para ti si solamente permites o amas, como dice en 1 Corintios 2:9. Dios las ha preparado para aquellos que le aman. Y aquí está diciendo: ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Y el 7 dice: ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las había oído, para que no digas: he aquí que yo las sabía. A veces el orgullo espiritual nos lleva a desechar los consejos frescos de Dios. Por eso Jeremías en el libro de Lamentaciones dice: nuevas son cada mañana tus misericordias. El salmista también lo confiesa día a día:
porque cada día veo tus misericordias, tus bondades sobre mí. Y qué lindo es cuando una persona, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios tiene un corazón abierto para sentarse a los pies de Él, para postrarse delante de Él y decirle: Señor, enséñame tu palabra, Señor. El problema cuando llegamos al punto del máximo conocimiento, nos vemos profesionales en las cosas espirituales, es que ya vivimos es por nuestras experiencias, por nuestro sentir, y los sentidos son engañosos, mas no por la guía del Espíritu Santo. Y ese es el tiempo de refrigerio espiritual, cuando empezamos a abrir nuestro corazón y le decimos con todo el corazón: papito, háblame, Dios, háblame, porque mi corazón está dispuesto. Quiero escuchar de ti, quiero saber de ti, quiero que llenes mi corazón, quiero que llenes todo alrededor mío, Señor, de tu presencia. Y se crean unos ambientes espirituales tan hermosos, tan maravillosos. Porque mire que el versículo 7 casi es una promesa, si tú la quieres recibir en esta mañana. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día. Las habías oído, para que no digas: he aquí, yo las sabía. Y escuche lo que dice el versículo 8, porque hay una advertencia. Sí, nunca la habías oído, nunca la habías conocido. Y escuche lo que dice: había una razón por la cual Dios no te había revelado cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Dice: porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por cuanto te llamé rebelde desde tu vientre. Una de las características que generalmente tiene el pueblo o la gente, inclusive los adolescentes, está creciendo una generación rebelde, dura de corazón, que viendo las cosas no las creen, que oyendo las cosas no las comprenden, no las quieren escuchar, porque hay un desafío en su corazón a la rebeldía. Inclusive nosotros mismos, Dios dice: mire, no te revelé cosas secretas, no te revelé cosas grandes, cosas ocultas, porque simplemente sabía que tu corazón es rebelde, que siendo desleales, y subrayo esa palabra, porque una de las características que hay en este tiempo en medio de los hijos de Dios es ser desleales a los principios que Dios ha establecido. Y esa deslealtad nos lleva a ser desobedientes. Y desde el vientre, dice la palabra, han nacido rebeldes. Y eso nos ha llevado a consecuencias, a disciplinas de parte de Dios. No voy a hablar de castigos, porque Dios realmente nos corrige y sabe corregirnos, y nos sabe tocar a veces por la parte que más nos duele. Él en su sabiduría sabe cómo doblegar nuestro corazón, y más cuando endurecemos nuestro corazón, Él sabe cómo quebrantarlo. Y pensando en esto, yo decía, uno de los versículos conocidos de la Biblia es ese que proclamamos muchas veces, que está en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y clamamos ese versículo, no lo sabemos de memoria. Y cuando leo este texto, digo: así proclamemos este versículo, si no disponemos nuestro corazón, va a ser bien complicado el poder comprender las cosas grandes y ocultas que Dios quiere revelar en tu corazón. Hay que disponerlo. El pueblo de Israel, a esta altura del pasaje que estoy leyendo de Isaías 48, estaba endurecido, característico por la rebeldía, y sabía que por no escuchar la voz de Dios venía un proceso de disciplina para ellos. Pero me interesa Dios es tan lindo, tan hermoso, que miren lo que dice el versículo 9. Dice: por amor a mi nombre. Y hay una palabra aquí que quiero que la tengas en cuenta: diferiré mi ira. Esa palabra diferir es voy a dar por partes, entrar en un proceso. Y a veces Dios, para que nuestro corazón se quebrante, para que volvamos el corazón a Él, difiere su ira. Y es parte de la misericordia de Dios. Dice: realmente ellos merecían, y a veces nosotros también merecemos ser corregidos por parte de Dios. Pero si caemos en los momentos de ira de Dios, seguro que somos consumidos.
Y Él dice, vea, ¿sabe qué? Por amor a mí mismo, por amor a mi nombre, voy a diferir el castigo, mira. Dice, y para alabanza mía lo reprimiré para no destruirte. ¿Se imagina que Dios nos cobrara en la misma forma como nosotros actuamos? ¿Se imagina que la ira de Dios cayera por las faltas que muchas veces cometemos? Quizá como muchas veces está en nuestro corazón el anhelo de vengarnos por las cosas que nos hace. Y no nos hemos dado cuenta que estamos en manos de un Dios que también es celoso, que se enoja también, que también tiene límites. Y cuando traspasamos esos límites, a veces merecemos el castigo, pero Él nos está dando oportunidades. Y a veces esos procesos son prolongados, porque nosotros entre más vemos la manifestación de Dios, pensamos que es una obligación de Él el que tiene que bendecirnos. Pensamos que es una obligación de Él el tener que protegernos. Y nos exponemos a cantidad de cosas, entendiendo que también Dios nos ha llamado a la prudencia, a poner en práctica lo que dice su santa y bendita palabra. Aquí en el manual está escrito lo que debes hacer y lo que no debes hacer, y las consecuencias de ella, de la desobediencia. Dios está difiriendo el castigo, reprimiendo la ira, lo que está diciendo, con la esperanza de que como hijos podamos decirle: Señor, yo quiero volver mi corazón a ti, yo quiero volver mi vida a ti, yo quiero entender esas cosas grandes y ocultas que tú quieres que yo haga en este tiempo. Deja la rebeldía a un lado. Quita la dureza de corazón. Si no lo puedes hacer, pídale ayuda a quien lo puede hacer, a Dios. A veces yo tengo que decirle: Señor, quebranta mi corazón porque se ha endurecido, Señor. Quebranta mi vida, Señor, porque necesito esa manifestación de su gracia sobre mi vida. Y a veces le digo: Señor, mi corazón se endureció, quebrántalo, Señor. Y viene el Espíritu Santo y trae un quebrantamiento en mi corazón, pero porque lo permito. Él no lo hace a la fuerza, pero sí nos mete en esos procesos hasta que entendamos. Y voy a leer lo que dice el versículo 10. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido y en horno de aflicción. Escuchen lo que está diciendo. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Esta última frase que está diciendo este versículo 10, está diciendo: mire, en medio de ese proceso, en medio de ese horno de aflicción, te he escogido. ¿Por qué? Porque allí está siendo purificado. Inclusive hay una versión bíblica, Biblia al Día 2008, que este versículo lo traduce en una forma bien interesante. Porque está diciendo: mire, he tratado contigo, he mirado tu corazón y no he encontrado nada de valor en ti. Y me pareció sorprendente como traduce este versículo, esa versión, porque realmente, ¿qué tenemos para ofrecerle al Señor? Únicamente lo que tenemos es de Él, y a veces pensamos que es nuestro. Y Dios diciéndonos: mira, te voy a quebrantar, te voy a meter en el proceso, y ahí te voy a conocer realmente lo que hay en ti. Voy a purificar porque necesito rescatar lo que yo coloqué dentro de ti. Es la palabra que Dios te está diciendo. Y termina diciendo, hasta donde quiero leer el versículo 11: por mí, por amor a mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dios te ha propuesto trabajar en tu corazón. Y te voy a decir una palabra que el Espíritu Santo me da, y te digo con toda seguridad: Él no te va a soltar hasta que tú no quebrantes el corazón. Y yo sé que Dios te ama tanto que te quiere recoger con su amor, y va a tomarte como quizás el que talla una escultura con el cincel y el mazo, quitando las partes que sobran dentro de ti. Si te va a doler, sí te va a doler.
Pero yo sé que cada marca que va dejando el cincel de Dios en tu vida va a ser una marca que te hace recordar el trabajo que Dios está haciendo en tu vida, porque necesita esculpirte, necesita formarte. Quizás como el barro en las manos del alfarero comienza a formar la vasija que Él ha querido que tú seas. Prepárate. Y lo que te decía, hay dos formas de hacerlo: por instrucción, por reconocer, Señor, mi corazón se ha endurecido. Tengo una frente, Señor, sellada, cerrada, que no quiere aceptar lo que tú quieres hacer. Pero, Señor, yo sé que con tu Espíritu Santo puedes traer revelación y puede cumplirse lo que dice 2 Corintios 2:9, que es la promesa que yo le estoy dando en este día. Antes bien, como está escrito. ¿Qué está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para lo que le aman. Dios ha venido preparando cosas estupendas para ti, pero tienes que quitar la dureza de corazón. Tienes que acercarte con un corazón, como dice el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú a Dios. ¿Vas a esperar el proceso? Quizás estás en el proceso y tú no lo has entendido. Y tú estás echándole culpa a las circunstancias, al gobierno, a la familia, a las personas que están alrededor. O estás tratando de cambiar el contorno tuyo cuando Dios está diciendo: necesito que cambies desde tu interior para hacer la obra en todo lo que están a tu alrededor. Doblega tu corazón. Son tiempos de refrigerio. Las puertas están abiertas. Hay una gracia de Dios en este tiempo que no la puedes desperdiciar. No sé si volverán a ver, pero Dios quiere tomarte de la mano e introducirte a su morada para enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no has escuchado, y te vas a deleitar en su presencia. Aparta la sabiduría del mundo a un lado y aférrate a la revelación de la palabra de Dios y a los misterios que Dios quiere enseñarte en este tiempo. De seguro lo va a hacer. Permítame hoy orar por ti. Padre precioso, en esta mañana te doy gracias por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu palabra, Señor, que nos enseña en este día. Definitivamente, Señor, yo sé que hay cosas que todavía no las hemos comprendido. Hay revelaciones que tú quieres darnos, Señor, no para gloriarnos de esas revelaciones, Señor, sino para que las pongamos en práctica y les enseñemos a otros cómo se vive para ti, Padre. Quita la dureza que ha venido a nuestro corazón. Quita la torpeza espiritual, Señor. Danos integridad en nuestro corazón, Padre, poniendo en práctica cada una de las cosas que tú has revelado en nuestra vida, Señor. Padre precioso, que con tu Espíritu Santo, Señor, y con el amor que comienzas a depositar y aumentar dentro de mi hermano y mi hermana, Señor, puedan ellos comprender, Señor, juntamente con cada uno de nosotros, Señor, como dice tu palabra, la grandeza, los misterios escondidos, el tiempo, la revelación tuya, anunciar las cosas secretas que tú estás revelando en este tiempo, Padre. Proclamar a las naciones que el tiempo se acerca, que la manifestación de tu gloria, Señor, está por manifestarte, que el tiempo se está acabando, Señor, que la puerta pronto se cierra, que aún hay unos días de salvación, Señor, o quizás el día de salvación es hoy, como dice tu palabra, Señor. Quita la torpeza, quita la dureza de corazón, Señor. Danos un corazón íntegro, danos un corazón entendido, Padre. Que dejemos a un lado, Señor, la sabiduría del mundo y aceptemos la sabiduría que viene de ti, Padre, para que cuando apliquemos, Señor, los principios que tú nos enseñas, Padre, podamos ser hombres y mujeres que levantamos estandarte de victoria, Padre, y anunciamos tu gloria, tu justicia y tu verdad, Señor, sobre aquellos que no tienen esperanza, Padre. Tú estás para levantar un pueblo glorioso. Tú estás levantando hombres y mujeres, Señor, que están dispuestos para escuchar tu palabra, para seguirte y para servirte. Los coloco en tus manos, Señor, y haz tu obra perfecta. Gracias por lo que vas a hacer en este día, y gracias por tus vasos escogidos para honra, Señor, que se está levantando y está limpiando, Padre. Ayúdanos a salir de los procesos que quizás estamos, Señor, y con gracia y sabiduría y con corazón entendido, Señor, podamos seguir tu caminar. Muchas gracias por este día. Te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor.
Como todos los días, amados hermanos y hermanas, yo les pido que se aprendan un versículo conocido, el con el que iniciamos el devocional, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas a Dios, es una promesa para ti y es algo que Dios ya lo anunció, que pronto se cumplirá, que pronto lo verás. Dios le bendiga. Le habló su pastor, el Ángelo Sada Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones.